Laura nunca fue de creer en el destino, pero había algo en aquella noche que parecía conspirar contra sus convicciones. Acababa de mudarse a la ciudad y, por invitación de una compañera de trabajo, decidió salir a un bar alternativo en el centro. El lugar estaba iluminado por luces amarillentas y suaves, una música baja llenaba el aire, y el ambiente tenía ese olor inconfundible de bebida mezclada con perfume caro y deseo suspendido. Fue allí donde la vio por primera vez. Carol estaba apoyada en la barra, con un vestido negro ajustado que abrazaba sus curvas de una forma indecentemente perfecta. Su cabello castaño caía suelto sobre los hombros, y los labios pintados de rojo brillaban bajo la escasa luz. Laura sintió como si hubiera recibido una descarga. No sabía si era la bebida, la música, o simplemente la intensidad de la mirada de aquella desconocida que se demoró sobre ella, directa, segura, casi desafiante. Laura, que siempre se había enorgullecido de mantener el control, notó que sus piernas flaqueaban cuando Carol levantó la copa e hizo un brindis en el aire, como si ya la hubiera elegido antes incluso de cualquier palabra. «Pareces perdida», dijo Carol, cuando Laura finalmente reunió el valor para acercarse. Su voz era grave, aterciopelada, cargada de malicia. «Tal vez lo esté». Laura sonrió, mordiéndose levemente el labio. «Pero no parece que vayas a ayudarme a encontrarme». Carol se inclinó más cerca, tan cerca que Laura pudo sentir el perfume amaderado y cálido que emanaba de ella. «¿Quién dijo que quiero que te encuentres?», murmuró, dejando la frase suspendida en el aire. El juego de miradas bastaba para incendiar la atmósfera. Laura notó que respiraba más rápido, y que las conversaciones a su alrededor ya no existían. Solo estaba Carol, sus ojos penetrantes, y la tensión eléctrica que parecía atraerla cada vez más hacia ella. No tardaron en encontrarse las manos. Primero un roce accidental, luego intencional. El calor de la piel de Carol ardía como una brasa. Laura sintió la espalda erizarse cuando los dedos de la otra se deslizaron suavemente por los suyos. ¿Salimos de aquí?, preguntó Carol, sin rodeos. Laura vaciló un instante. Nunca se había dejado llevar tan rápido, pero la sensación de estar ante algo inevitable hablaba más fuerte. Asintió con la cabeza y, en pocos minutos, estaban afuera, caminando por las calles vacías de la madrugada. El apartamento de Carol quedaba solo 2 cuadras de allí. Apenas la puerta se cerró tras ellas, ya no hubo espacio para palabras. Los labios se encontraron con urgencia, hambrientos, como si ya se conocieran de otras vidas. El beso era caliente, profundo, lleno de deseo reprimido. Carol sujetaba con fuerza la cintura de Laura, atrayéndola contra sí, mientras Laura deslizaba las manos por su espalda, sintiendo cada curva, cada detalle. El mundo había desaparecido, solo quedaban el sonido de las respiraciones agitadas y la fricción de los cuerpos. Carol la empujó suavemente contra la pared, sin romper el beso. Una de sus manos se deslizó por el costado del cuerpo de Laura hasta encontrar su muslo, levantando lentamente el vestido. El toque era firme, provocador, haciendo que Laura jadeara de placer. «Eres aún más hermosa de cerca», susurró Carol, con los labios rozando el cuello de Laura, esparciendo besos húmedos y mordidas suaves que arrancaban gemidos involuntarios. Laura agarró su cabello, tirándola hacia más cerca, entregada al fuego que consumía cada pedazo de su piel. Cuando las manos de Carol subieron más, explorando la intimidad todavía cubierta por la tela fina, Laura gimió bajo, presionando su cuerpo contra el de ella. No había prisa, pero tampoco había retorno. Cada toque era una invitación al abismo del placer, cada vez un desafío para perderse más hondo. Carol la condujo hasta el sofá, empujándola suavemente hasta que Laura se sentó. Sus ojos ardían de deseo, y la sonrisa era puro pecado. Lentamente, Carol se arrodilló frente a ella, deslizando las manos por las piernas de Laura hasta apartarlas con delicadeza y firmeza al mismo tiempo. Laura sintió el corazón martillar en el pecho cuando Carol levantó el vestido, revelando su lencería de encaje. La mirada hambrienta que recibió la hizo estremecer. «Quiero sentirte entera», dijo Carol, antes de presionar un beso caliente y prolongado sobre su intimidad, aún cubierta por la tela. Laura arqueó el cuerpo, un gemido escapando de sus labios sin control.
La boca de Carol se movía con lentitud cruel, provocando, lamiendo por encima del encaje, succionando levemente, haciendo que el cuerpo de Laura temblara de anticipación. Cuando finalmente apartó la prenda con los dedos, Laura ya estaba en llamas. El primer toque de la lengua de Carol fue como una explosión. Gimió fuerte, aferrándose al sofá, incapaz de contener el placer que la atravesaba en oleadas. Carol sabía exactamente lo que hacía. Sus movimientos eran firmes, rítmicos, alternando succiones intensas con caricias circulares que hacían que Laura perdiera el aliento. La habitación se llenó de gemidos, respiraciones pesadas y la humedad de los cuerpos. Laura se retorcía, incapaz de pensar en nada más que en la boca experta que la llevaba cada vez más cerca del límite. Carol, intentó hablar, pero la frase murió en un gemido agudo cuando Carol aumentó la intensidad, chupando con fuerza, llevándola al borde del clímax. El orgasmo llegó como una ola arrolladora, arrancándole gritos ahogados mientras su cuerpo temblaba sin control. Carol no se detuvo hasta que cada estremecimiento fue sentido, hasta que Laura se derrumbó contra el sofá, sudada, vulnerable, completamente entregada. Carol se incorporó lentamente, limpiándose los labios con una sonrisa maliciosa, los ojos brillando de satisfacción. Esto fue solo el comienzo, Laura. Su voz era un susurro cargado de promesa. Aún quiero mucho más de ti. Laura, jadeante, se mordió el labio y la atrajo hacia un beso voraz, sintiendo su propio sabor en la boca de Carol. No había vuelta atrás. Ese encuentro había encendido un fuego que ninguna de las dos estaba dispuesta a apagar. Y ambas sabían que aquella noche estaba lejos de terminar. El sol apenas había salido cuando Laura despertó, aún envuelta por el calor del cuerpo de Carol. El apartamento estaba en silencio, solo el sonido distante de la ciudad entraba por las rendijas de la ventana. La sábana arrugada, el olor de perfume mezclado con sexo en el aire y el cuerpo aún sensible delataban la intensidad de la noche anterior. Laura giró lentamente la cabeza y encontró a Carol durmiendo a su lado. Su cabello suelto cubría parte del rostro, y la respiración tranquila contrastaba con la imagen salvaje que todavía vibraba en la memoria de Laura, los besos voraces, las manos firmes, la boca que la llevó al límite incontables veces. Por un instante, Laura se preguntó si todo aquello había sido real o solo un sueño febril. Pero cuando Carol abrió lentamente los ojos y sonrió con aquella expresión perezosa, sensual y peligrosa al mismo tiempo, Laura supo que era real. Y que estaba en problemas. «Buenos días, hermosa». La voz de Carol salió ronca, aún cargada de sueño y deseo. «Buenos días», respondió Laura, sin poder evitar el rubor en su rostro. «¿Ayer fue intenso?», completó Carol, riendo bajo. «Esto es solo el comienzo». Laura se mordió el labio, estremecida por la forma en que Carol la miraba, como si su cuerpo fuera un territorio por explorar una y otra vez. «Me deja sin aliento», confesó, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Y apenas he empezado a jugar contigo». Carol deslizó la mano por la cintura de Laura, llegando hasta sus caderas, atrayéndola más cerca. El beso que siguió fue lento, pero cargado de promesas. Las lenguas se entrelazaron en un ritmo perezoso, pero intenso, como si ambas saborearan cada segundo. Laura sintió nuevamente el calor crecer en su cuerpo, y cuando Carol la trajo encima de ella, invirtiendo las posiciones, no hubo resistencia. Laura se posicionó sobre el cuerpo de Carol, su cabello cayendo alrededor del rostro, creando una cortina de intimidad. «Creo que ahora es mi turno de volverte loca», dijo, con un brillo atrevido en la mirada. Carol arqueó una ceja, desafiante. «Quiero ver si eres capaz». El juego estaba lanzado. Laura comenzó explorando con la boca el cuello de Carol, descendiendo lentamente por los hombros, mordiendo, besando, saboreando cada pedazo de la piel suave. Sus manos se deslizaron por los senos de ella, apretándolos suavemente antes de llevar los labios hasta los pezones, succionando con firmeza. El gemido que Carol soltó hizo que Laura sonriera contra su piel. Era un sonido ronco, cargado de placer, y que servía de combustible para intensificar cada movimiento. Laura bajó aún más,
trazando un camino lento de besos y mordidas por el abdomen hasta alcanzar el destino que ya palpitaba de deseo. Carol se retorcía bajo su toque, arqueando las caderas en busca de más contacto. Laura, sin embargo, decidió provocar, rozando la lengua en círculos lentos, alternando movimientos suaves y fuertes. «Maldita», susurró Carol entre gemidos, aferrándose con fuerza a las sábanas. «No me hagas esto». Laura rió bajito, manteniendo el ritmo provocador hasta que, de repente, intensificó el movimiento, chupando fuerte y rápido. El cuerpo de Carol reaccionó de inmediato, los gemidos transformándose en gritos ahogados, el placer explotando en olas intensas. Laura no se detuvo hasta sentir los temblores finales recorrer el cuerpo de la otra, hasta que Carol cayó exhausta contra las sábanas, sudada y arrebatada. Cuando finalmente subió para besarla, Carol sujetó su rostro entre las manos, los ojos aún humedecidos por el placer. «Eres un peligro, Laura». Su respiración estaba entrecortada. «Si sigues así, acabaré adicta a ti». Las palabras afectaron a Laura más de lo que quería admitir. En el fondo, algo dentro de ella temía exactamente eso, entregarse demasiado, perder el control. Ya había pasado por relaciones que la dejaron hecha pedazos, y no quería repetir la historia. Pero Carol era como fuego, imposible de controlar, imposible de ignorar. Pasaron la mañana entre besos perezosos, caricias y más explosiones de placer, como si el mundo exterior no existiera. Pero cuando Laura finalmente decidió que debía irse, sintió un nudo en el pecho. «Nos vamos a ver otra vez, ¿verdad?», preguntó, levantándose ya para recoger su ropa. «Si depende de mí, será muy pronto», respondió Carol, con esa sonrisa maliciosa que le quitaba el aliento. No había prisa, pero tampoco había retorno. Cada toque era una invitación al abismo del placer, cada vez un desafío para perderse más hondo. Carol la condujo hasta el sofá, empujándola suavemente hasta que Laura se sentó. Sus ojos ardían de deseo, y la sonrisa era puro pecado. Lentamente, Carol se arrodilló frente a ella, deslizando las manos por las piernas de Laura hasta apartarlas con delicadeza y firmeza al mismo tiempo. Laura sintió el corazón martillar en el pecho cuando Carol levantó el vestido, revelando su lencería de encaje. La mirada hambrienta que recibió la hizo estremecer. «Quiero sentirte entera», dijo Carol, antes de presionar un beso caliente y prolongado sobre su intimidad, aún cubierta por la tela. Laura arqueó el cuerpo, un gemido escapando de sus labios sin control. La boca de Carol se movía con lentitud cruel, provocando, lamiendo por encima del encaje, succionando levemente, haciendo que el cuerpo de Laura temblara de anticipación. Cuando finalmente apartó la prenda con los dedos, Laura ya estaba en llamas. El primer toque de la lengua de Carol fue como una explosión. Gimió fuerte, aferrándose al sofá, incapaz de contener el placer que la atravesaba en oleadas. Carol sabía exactamente lo que hacía. Sus movimientos eran firmes, rítmicos, alternando succiones intensas con caricias circulares que hacían que Laura perdiera el aliento. La habitación se llenó de gemidos, respiraciones pesadas y la humedad de los cuerpos. Laura se retorcía, incapaz de pensar en nada más que en la boca experta que la llevaba cada vez más cerca del límite. «Carol, intentó hablar, pero la frase murió en un gemido agudo cuando Carol aumentó la intensidad, chupando con fuerza, llevándola al borde del clímax. El orgasmo llegó como una ola arrolladora, arrancándole gritos ahogados mientras su cuerpo temblaba sin control. Carol no se detuvo hasta que cada estremecimiento fue sentido, hasta que Laura se derrumbó contra el sofá, sudada, vulnerable, completamente entregada. Carol se incorporó lentamente, limpiándose los labios con una sonrisa maliciosa, los ojos brillando de satisfacción. «Esto fue solo el comienzo, Laura». Su voz era un susurro cargado de promesa. «Aún quiero mucho más de ti». Laura, jadeante, se mordió el labio y la atrajo hacia un beso voraz, sintiendo su propio sabor en la boca de Carol. No había vuelta atrás. Ese encuentro había encendido un fuego que ninguna de las dos estaba dispuesta a apagar. Y ambas sabían que aquella noche estaba lejos de terminar.
El sol apenas había salido cuando Laura despertó, aún envuelta por el calor del cuerpo de Carol. El apartamento estaba en silencio, solo el sonido distante de la ciudad entraba por las rendijas de la ventana. La sábana arrugada, el olor de perfume mezclado con sexo en el aire y el cuerpo aún sensible delataban la intensidad de la noche anterior. Laura giró lentamente la cabeza y encontró a Carol durmiendo a su lado. Su cabello suelto cubría parte del rostro, y la respiración tranquila contrastaba con la imagen salvaje que todavía vibraba en la memoria de Laura, los besos voraces, las manos firmes, la boca que la llevó al límite incontables veces. Por un instante, Laura se preguntó si todo aquello había sido real o solo un sueño febril. Pero cuando Carol abrió lentamente los ojos y sonrió con aquella expresión perezosa, sensual y peligrosa al mismo tiempo, Laura supo que era real. Y que estaba en problemas. «Buenos días, hermosa». La voz de Carol salió ronca, aún cargada de sueño y deseo. «Buenos días», respondió Laura, sin poder evitar el rubor en su rostro. «¿Ayer fue intenso?», completó Carol, riendo bajo. «Esto es solo el comienzo». Laura se mordió el labio, estremecida por la forma en que Carol la miraba, como si su cuerpo fuera un territorio por explorar una y otra vez. «Me deja sin aliento», confesó, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Y apenas he empezado a jugar contigo». Carol deslizó la mano por la cintura de Laura, llegando hasta sus caderas, atrayéndola más cerca. El beso que siguió fue lento, pero cargado de promesas. Las lenguas se entrelazaron en un ritmo perezoso, pero intenso, como si ambas saborearan cada segundo. Laura sintió nuevamente el calor crecer en su cuerpo, y cuando Carol la trajo encima de ella, invirtiendo las posiciones, no hubo resistencia. Laura se posicionó sobre el cuerpo de Carol, su cabello cayendo alrededor del rostro, creando una cortina de intimidad. «Creo que ahora es mi turno de volverte loca», dijo, con un brillo atrevido en la mirada. Carol arqueó una ceja, desafiante. «Quiero ver si eres capaz». El juego estaba lanzado. Laura comenzó explorando con la boca el cuello de Carol, descendiendo lentamente por los hombros, mordiendo, besando, saboreando cada pedazo de la piel suave. Sus manos se deslizaron por los senos de ella, apretándolos suavemente antes de llevar los labios hasta los pezones, succionando con firmeza. El gemido que Carol soltó hizo que Laura sonriera contra su piel. Era un sonido ronco, cargado de placer, y que servía de combustible para intensificar cada movimiento. Laura bajó aún más, trazando un camino lento de besos y mordidas por el abdomen hasta alcanzar el destino que ya palpitaba de deseo. Carol se retorcía bajo su toque, arqueando las caderas en busca de más contacto. Laura, sin embargo, decidió provocar, rozando la lengua en círculos lentos, alternando movimientos suaves y fuertes. «Maldita», susurró Carol entre gemidos, aferrándose con fuerza a las sábanas. «No me hagas esto». Laura rió bajito, manteniendo el ritmo provocador hasta que, de repente, intensificó el movimiento, chupando fuerte y rápido. El cuerpo de Carol reaccionó de inmediato, los gemidos transformándose en gritos ahogados, el placer explotando en olas intensas. Laura no se detuvo hasta sentir los temblores finales recorrer el cuerpo de la otra, hasta que Carol cayó exhausta contra las sábanas, sudada y arrebatada. Cuando finalmente subió para besarla, Carol sujetó su rostro entre las manos, los ojos aún humedecidos por el placer. «Eres un peligro, Laura». Su respiración estaba entrecortada. «Si sigues así, acabaré adicta a ti». Las palabras afectaron a Laura más de lo que quería admitir. En el fondo, algo dentro de ella temía exactamente eso, entregarse demasiado, perder el control. Ya había pasado por relaciones que la dejaron hecha pedazos, y no quería repetir la historia. Pero Carol era como fuego, imposible de controlar, imposible de ignorar. Pasaron la mañana entre besos perezosos, caricias y más explosiones de placer, como si el mundo exterior no existiera. Pero cuando Laura finalmente decidió que debía irse, sintió un nudo en el pecho. «Nos vamos a ver otra vez, ¿verdad?», preguntó, levantándose ya para recoger su ropa. «Si depende de mí, será muy pronto», respondió Carol,
con esa sonrisa maliciosa que le quitaba el aliento. Laura salió del apartamento todavía aturdida. Cada paso parecía resonar con el recuerdo del cuerpo de Carol contra el suyo, de su boca, de la intensidad con la que la poseía. Pero también había algo incómodo, un peso que Laura no sabía explicar. Esa misma noche, Carol llamó. Su voz al teléfono estaba cargada de deseo, pero también había algo más. Necesito verte otra vez. Hoy. La urgencia en su tono hizo que Laura dudara. Carol, no sé si es buena idea. Confía en mí. La pausa al otro lado de la línea fue corta, pero significativa. Te necesito. Laura cerró los ojos, luchando contra la razón. Parte de ella decía que era demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado peligroso. Pero otra parte, la parte que aún sentía su cuerpo vibrar al recordar cada toque, imploraba por más. Al final, cedió. La segunda noche fue aún más salvaje que la primera. No hubo conversaciones, solo deseo bruto. Carol la tomó en la puerta, besándola con ferocidad, empujándola contra la pared, arrancándole la ropa antes incluso de que llegaran al cuarto. El sexo fue urgente, arrebatador, lleno de gemidos altos y movimientos frenéticos. Laura se perdió en cada segundo, dejándose llevar por un placer casi animal. Pero, entre los besos y los gemidos, notó algo extraño en la mirada de Carol, una sombra, una melancolía que contrastaba con la intensidad de los actos. Cuando, después del orgasmo, Laura intentó preguntar qué pasaba, Carol simplemente desvió la mirada. Nada que necesites saber ahora, respondió, fría por un instante, antes de besarla de nuevo como si quisiera callar cualquier pregunta. Laura no insistió, pero sintió un escalofrío que nada tenía que ver con placer. Por primera vez, temió lo que estaba empezando a sentir. Y, aún así, sabía que no podría alejarse. Los días siguientes fueron una montaña rusa para Laura. Intentaba concentrarse en el trabajo, en las tareas cotidianas, pero el recuerdo de Carol era como una llama constante quemando en su piel. Le bastaba cerrar los ojos para revivir el sabor de su boca, la firmeza de sus manos, el calor insoportable que siempre la dominaba cuando estaban juntas. El problema era que esa atracción se estaba convirtiendo en una obsesión. Laura lo sabía. Lo sentía en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Y, aún así, cada vez que su celular vibraba con un mensaje de Carol, todas las defensas se derrumbaban. Encuéntrame. ¿Ahora? Fue lo que apareció en la pantalla una tarde de martes. Laura dudó menos de un minuto. Soltó lo que estaba haciendo, inventó una excusa y, minutos después, ya iba en camino. Carol no la llevó a su apartamento esta vez. Se encontraron en un hotel discreto, con cortinas gruesas y pasillos silenciosos. Laura ni siquiera tuvo tiempo de pensar cuando Carol la trajo dentro de la habitación, cerrando la puerta tras de sí y presionándola contra la pared con un beso hambriento. El deseo era tan intenso que parecía rozar la violencia, pero era exactamente eso lo que citaba a Laura hasta el límite. Sus lenguas se chocaban en un ritmo voraz, y las manos de Carol ya se deslizaban por debajo de su falda, apretando con fuerza sus muslos. No puedo dejar de pensar en ti, gruñó Carol contra su boca. Yo también, jadeó Laura, mordiéndole el labio inferior. La ropa cayó al suelo en segundos. Carol la acostó boca abajo en la cama y se subió sobre ella, explorando cada curva, besándole la espalda, mordiéndole los hombros. Laura gemía alto, sin importarle quién pudiera oír en la habitación de al lado. Estaba entregada, perdida, adicta a ese cuerpo. Pero Carol quería más. Hoy vas a gritar mi nombre hasta que no puedas más, prometió, deslizando la lengua por la columna de Laura hasta llegar a la base de su espalda. El toque fue seguido de caricias lentas, intensas, que la hicieron temblar. Laura se retorció, gimiendo, pidiendo más, suplicando. Y Carol le dio exactamente lo que quería, placer bruto, interminable, hasta que el cuerpo de Laura se rindió en espasmos de placer, 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente cayó de espaldas en la cama, jadeante, sintió a Carol recostarse sobre ella,
besándole el rostro con ternura inesperada. «Me sacas de control», confesó Carol, la mirada ardiendo. «Y eso me asusta». Laura quiso preguntar por qué, pero Carol la besó de nuevo, silenciando cualquier cuestionamiento. La semana siguiente, los encuentros se volvieron aún más osados. Ya no se limitaban al apartamento o hoteles. Se arriesgaban en lugares prohibidos, movidas por la adrenalina. Hubo una vez en que Carol la arrastró a un baño de restaurante. Se encerraron en una de las cabinas y, antes de que Laura pudiera protestar, ya estaba con las manos contra la pared, los labios devorados y la ropa interior arrancada con prisa. «Nos van a oír», intentó decir, entre gemidos. «Que oigan». Carol sonrió contra su cuello. «Quiero que el mundo sepa que eres mía». El sexo fue rápido, intenso, desesperado. Laura apenas pudo contenerse, y cuando finalmente salió del baño, las piernas todavía le temblaban. La mirada cómplice y maliciosa de Carol la hizo reír y sonrojarse al mismo tiempo. Otro encuentro fue aún más peligroso, en el estacionamiento vacío de un edificio comercial, tarde en la noche. Carol la apoyó contra el coche, besándola como si el mundo fuera a acabarse. La sensación de que podían ser descubiertas en cualquier momento hizo que el placer fuera aún más explosivo. Laura sentía el corazón desbocarse tanto por el miedo como por el deseo, pero no podía decir que no. Nunca podía. Pero junto con la intensidad, venía también la oscuridad. Carol, a pesar de toda la pasión que desbordaban sus actos, mantenía un muro invisible a su alrededor. Nunca hablaba mucho de su vida, nunca dejaba que Laura entrara más allá de los encuentros ardientes y de la tensión sexual. Una noche, después de otra explosión de placer, Laura se atrevió a preguntar: «¿Qué es lo que tanto me ocultas?». Carol guardó silencio unos segundos. Su mirada, antes cargada de deseo, ahora parecía sombría. «Algunas cosas de mi pasado no pueden involucrarte, Laura». «No es seguro». «No es seguro». Rió Laura, nerviosa. «¿De qué estás hablando?». «Solo, confía en mí». Carol la besó con fuerza, como si quisiera borrar la conversación antes de que empezara. Pero Laura no pudo ignorarlo. Su corazón estaba cada vez más atrapado por aquella mujer misteriosa, pero el miedo comenzaba a crecer junto con el deseo. ¿Qué había detrás de esa intensidad? Porque Carol parecía perderse tanto como ella en los momentos de pasión, pero siempre huía cuando se trataba de sentimientos. Aquella madrugada, sola en su cama, Laura comprendió que estaba entrando en territorio peligroso. Carol era adictiva, irresistible, pero había demasiados secretos. Y, aún así, si el celular sonaba de nuevo, sabía que lo dejaría todo para correr hacia ella. Laura ya no sabía qué había sido de su vida antes de Carol. Las semanas pasaban como un borrón, trabajo, excusas improvisadas para desaparecer, noches intensas de sexo en lugares improbables, mañanas en que despertaba con el cuerpo dolorido y el alma en llamas. Carol se había convertido en su adicción. Una adicción peligrosa, lo sabía, pero imposible de dejar. El problema era que el placer siempre venía acompañado de sombras. Carol se encerraba en silencio cuando el tema se alejaba de los cuerpos. Evitaba preguntas, desviaba conversaciones, a veces incluso se irritaba cuando Laura insistía en saber más sobre su vida. Hasta que una noche, el secreto empezó a revelarse solo. Laura estaba saliendo del edificio donde vivía Carol cuando vio a una mujer parada al otro lado de la calle. Era mayor, con expresión dura y ojos fijos en ella. La extrañeza la hizo dudar. Antes de que pudiera preguntar algo, la mujer cruzó y se acercó. «Tú eres amiga de Carol, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos. «Yo, sí, ¿por qué?». «Ten cuidado». Su mirada era fría, casi amenazante. «Esa mujer no es quien piensas». Laura sintió el corazón helarse. «¿Qué quieres decir con eso?». «Solo mantente alejada. Es el mejor consejo que puedo darte». La mujer se alejó sin dar explicaciones. Laura volvió a casa con la mente en caos. Intentó ignorar, intentó racionalizar. Pero, esa noche, cuando encaró a Carol, no pudo resistir. «¿Quién es esa mujer?».
Preguntó, después de otro encuentro intenso. Me abordó en la calle. Dijo que me alejara de ti. El rostro de Carol se cerró de inmediato. No puedo creer que te haya buscado. Entonces es verdad. Estás escondiéndome algo. Laura se levantó, nerviosa. ¿Qué diablos está pasando, Carol? No es asunto tuyo, replicó Carol, levantándose también, la voz cargada de rabia. ¿Cómo que no es asunto mío?, gritó Laura. Me estoy entregando a ti, involucrándome cada vez más, y tú solo me das pedazos de placer y misterio. Carol la miró en silencio unos segundos, el pecho subiendo y bajando con rapidez. Entonces, finalmente habló. Me involucré con personas equivocadas en el pasado. Tomé decisiones de las que no me enorgullezco. Su voz estaba entrecortada. Hay deudas, rencores, gente peligrosa. Y ahora esa mujer quiere asustarte para que te alejes antes de que seas arrastrada a esto también. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, todo lo que viví contigo fue una mentira. No. Carol se acercó, sujetándole el rostro con firmeza. Nada entre nosotras es mentira. Yo solo no quería que pagaras el precio por amarme. El silencio que siguió fue cortado por la respiración pesada de ambas. La tensión era insoportable, mezcla de rabia, dolor, deseo. Laura quería gritar, quería golpear, quería huir. Pero, al mismo tiempo, cada centímetro de su cuerpo imploraba por el toque de Carol. Cuando los labios se encontraron de nuevo, no hubo dulzura. El beso fue salvaje, casi violento. Laura la empujó contra la pared, mordiéndole los labios, arrancándole gemidos de dolor y placer. Eres una desgraciada, susurró entre el beso, con lágrimas corriéndole por el rostro. Lo sé, respondió Carol, jadeando. Pero aún así me deseas. El sexo de esa noche fue distinto. Cruel, desesperado, lleno de rabia y reconciliación al mismo tiempo. Carol la arrojó contra la cama, la desnudó con brutalidad y la penetró con los dedos con fuerza, haciendo que Laura gritara alto. Cada embestida era una disculpa y una confesión de culpa. Laura, entre lágrimas y gemidos, se agarró a ella con forca, como se quisiese arrancar respostas da carne. Seus corpos se chocaban en ritmo frenético, até que ambas explodiran en orgasmos intensos, suadas, chorando, gemendo juntas. Depois, ficaram deitadas en silencio. Laura sentía o coracao pesado, mas não conseguia largar o corpo quente que ainda tremia ao seu lado. Carol acarició seus cabelos, murmurando baixinho. E una ou te perder, Laura. Não importa o que aconteca. Laura fechó os olhos, dividida entre o medo e o amor. Sabía que estaba afundando cada vez máis naquele abismo. Mesmo assim, não queria sair. Na manhã seguinte, enquanto saía do apartamento, Laura viu novamente a mulher misteriosa observando de longe. Dessa vez, a expressão dela era ainda mais dura. Laura respirou fundo, sentindo o peso da escola que precisava fazer, se afastar de Carol e se salvar, ou mergulhar de vez naquele incêndio de paixão e perigo. No fundo, ela já sabia qual seria sua decisão. O quarto estava mergulhado em silêncio, apenas os ondas respiracos aceleradas preenchia o espaço. Laura ainda sentia o gosto da briga, da dor, do medo de perder Carol. Mas, ao mesmo tempo, havia um desejo tão intenso queimando em seu corpo que parecia impossível contê-lo. Carol observava, os olhos marejados, mas como uma forca desafiadora. Aproximou-se lentamente, até suas bocas se encontrarem num beijo carregado de tudo, raiva, perdão, amor e tesão. E o te odeio, Carol murmurou contra os lábios de Laura, sem conseguir parar de beijá-la. E eu te amo, até quando você me odeia, respondeu Laura, prendendo-a pela cintura com brutalidade. O beijo virou uma batalha. Línguas se encontrando, dentes mordendo, gemidos abafados. As mãos de Laura deslizaram pelas costas de Carol, arrancando a blusa com pressa, expondo a pele quente arrepiada. Carol respondeu com a mesma fúria,
puxando a camisa de Laura te ouvir o tecido rasgar. Os corpos colidirán, fortes, urgentes, como se precisasen se destruir para, finalmente, se reconstruirem. Laura empurrou contra a parede, prendendo os bracos de Carol acima da cabeça. O olhar das duas era fogo puro. Você mina, entendeu? A voz de Laura saiu rouca, o ACUM rosnado. Só se você provar, Carol sussurrou, arqueando o corpo contra o dela. E foi o suficiente. Laura deseou a boca pelo pescoco, chupando forte, marcando a pele com sainais de pose. Carol arqueaba, gemendo alto, entregándose ao prazer que vinha misturado com a intensidade da raiva transformada em desejo. As roupas foram caindo pelo caminho até a cama. Os lençóis se tornaram palco de uma entrega absoluta. Laura exploraba cada centímetro do corpo de Carol, alternando entre beijos suaves e investidas famintas, deixando a amante perdida entre o prazer e a loucura. Carol, en resposta, puxava o cabelo de Laura, arraneia suas costas, gemia seu nome como se fosse uma súplica e uma ordem ao mesmo tempo. Os corpos se entrelacavam, unidos, ardentes, sincronizados. Houve momentos de brutalidade, maos firmes, movimentos intensos, respiracos ofegantes. Mas também houve momentos de delicadeza, quando Laura segurava o rosto de Carol entre as mãos e a beijava devagar, como se quisesse gravar para sempre aquele gosto, aquele sensacado de pertencimento. No auge, as duas se perderão juntas, gritos abafados contra a pele uma da outra, respiracos descompasadas, sues correndo. O mundo inteiro parecia ter desaparecido, restando apenas elas duas, queimando na mesma chama. Depois, ainda ofegantes, Laura puxou Carol para junto de si, cobrindo-a como os bracos, como se nunca mais fosse deixá-la escapar. E não vou mais deixar você ir, disse, com a voz embargada. Então não me soltei nunca, Carol respondeu, escondendo o rosto no pescoço dela. O silêncio voltou, mas dessa vez era o silêncio doce, pesado e satisfacado. A tempestade tinha passado, e no lugar dela havia algo ainda maior, o amor intenso, selvagem, impossível de ser contido. Laura sorriu, beijando a testa de Carol. Você mina chama. E você o fogo que me consome. E, naquela noite, se amaram de novo, não pela raiva, não pelo medo, mas pela certeza de que, mesmo imperfeitas, juntas eram tudo o que precisavam ser.